¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esta vez te traigo unos ejercicios de fracciones algebraicas. Veamos este ejercicio sencillo. En estos, los que usualmente van a pedir es simplificar esta expresión. Para eso aquí es vital que tú sepas los casos de factorización. Entonces, si no sabes bien, yo te sugeriría que primero veas esas cositas básicas para que lo entiendas mejor. Pero de todas maneras voy a tratar de explicarte un poco cómo vas a hacer. Mira, acá vamos al numerador y vamos a tratar de factorizarlo. Vamos a examinarlo a él, a ese numerador. Acá, este es un término algebraico y acá hay otro. Ambos tienen la X. Esa X es lo que se extrae. El método que voy a utilizar aquí, el método de factorización, es el método del factor común. El factor común a ambos es la X. Esa X se saca así. Cuando tú vas a factorizar con este método, lo común que se extrae tiene que ser con el menor exponente. Entonces tú tienes que mirar a la X, acá es a la 2, acá se sobreentiende que está a la 1. Con el menor exponente sale. Y entonces acá le tienes que poner una X. ¿Por qué? Porque cuando se multiplican, los exponentes se suman y te da X a la 2. Debe darte esto que está acá. Y acá haces igual, tienes que poner un 3 para que al multiplicar estos te dé 3X y debe de salir el segundo. Ahí está factorizado. Se han formado dos factores. Un factor es X y el otro es X menos 3. Igual tienes que hacer con el denominador, o sea, este. Repetimos la misma operación. En común, también ambos términos tienen a la X. Igual saco X con el menor exponente, siempre, nunca te olvides, X a la 1 está saliendo acá. Y acá le pongo un X. X por X me da el X cuadrado de acá. Le pongo el signo más. Y acá necesito un 3 para que al multiplicar estos te dé 3X y salga el de aquí. Y listo, ya está. Luego, y para ir terminando, vamos a colocar la fracción que me han dado, pero voy a colocarla ya factorizada. Arriba es X por X menos 3. Esto era lo de arriba y ahí está, tienes que colocar eso. Igual haces con el denominador, en vez de esto colocas su factorización, que es X por X más 3. Y ahí está listo para el ejercicio ser terminado. Simplemente aquí, arriba hay dos factores, abajo hay dos factores. Eliminas el factor que se repite, este X con este X de acá, se va. Y entonces solamente quedaría lo siguiente. X menos 3 y abajo queda X más 3. Y esto simplemente ya no se puede hacer nada, no se puede simplificar. Y esa sería la respuesta a este ejercicio. Así nomás se hace. Ya, no te olvides entonces, mira los videos de factorización. Factor común, aspa simple. Te voy a dejar el link para que lo veas, para que puedas ubicarlo rápido. Mientras me voy y ya te hago más ejemplos. Ha sido un placer. ¡Chao!